Y hoy día, hermanos, vamos a desenmascarar el falso evangelio de la prosperidad. Muchos dirán, ¿qué es el evangelio de la prosperidad? ¿Y por qué es una mentira? Y vamos a ir explicando todo eso a medida que vayamos avanzando. Hermanos, esta doctrina del evangelio de la prosperidad, una de sus doctrinas dice que una buena relación con Dios trae como resultado o como evidencia, una señal. Y la señal es que esa persona va a prosperar económicamente. O sea, un cristiano que es bueno, entre comillas, siempre va a tener una prosperidad material. Va a tener autos, va a tener casas, va a tener empresas. Y ellos dicen, ¿no? La enfermedad, la pobreza y cualquier adversidad en la vida es el resultado de que nuestra relación con Dios no es buena. Gloria a Dios. Y ellos te aseguran, si tú vienes a congregarte a nuestra iglesia, te ofrecen un paquete de beneficios. Gloria a Dios. Y lo primero que te aseguran en este paquete es que tú vas a prosperar. Y esto es algo atractivo para los seres humanos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Porque todos quisiéramos prosperar. Gloria a Dios. Pero, gloria a Dios, aleluya, eso es mentira. Y lo vamos a ver por la Biblia. Pero como nuestra naturaleza caída le gusta eso, atrae a las personas que están allá afuera. Pero en este paquete también incluyen la guerra espiritual. Y te dicen, vamos a romper la maldición de la pobreza, porque ser pobre es una maldición. Seguramente tus padres fueron pobres, tus abuelos fueron pobres, y vamos a romper esa cadena de pobreza. También vamos a romper las maldiciones generacionales en tus hijos, en tus nietos, y a partir de ahora todos ustedes van a ser prósperos, ricos, no se van a enfermar. Y una serie de promesas antibíblicas. Vamos a ver un poquito de historia. ¿De dónde surgió esto del evangelio de la prosperidad? Hermanos, esto nació en Estados Unidos por los años 50, cuando varios evangelistas estadounidenses comenzaron con las grandes campañas de sanidades. Y al mismo tiempo surgieron las presiones económicas. ¿Por qué? Por los lugares que ellos alquilaban, porque alquilaban estadios, coliseos, y eso requiere dinero. Entonces, gloria a Dios, aleluya, estos hombres se vieron en la necesidad de buscar nuevos ingresos para la obra de Dios. Para la obra de Dios. Pero algo pasó. Y ahí nace esto del evangelio de la prosperidad. El que lo inició fue el estadounidense William Kenyon. Él fue el que metió a la iglesia conceptos como la confesión positiva, yo decreto, yo declaro, yo confieso, yo recibo. Y estas enseñanzas se quedaron en la iglesia hasta el día de hoy. Ya es una práctica. Gloria a Dios. Pero el que popularizó todo esto fue Kenneth Hagin. Es el mayor representante y el que promueve la teología de la prosperidad allá en Estados Unidos. Y se fue extendiendo por todo el mundo, por medio de otros hombres como Kenneth Copeland, Benny Hinn. Y llegó también a Latinoamérica por medio de otros hombres como Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, Marcos Witt, Marcos Barrientos. Y gloria a Dios, tienen un medio de comunicación Enlace, que prácticamente son los que promueven todo esto del evangelio de la prosperidad. Aleluya. Y no quedó ahí, porque también se extendió al viejo continente esto del evangelio de la prosperidad, y llegó hasta Corea. Y allí se levantó un pastor muy conocido llamado Paul Yonggi Cho, que tiene la iglesia más grande del mundo con 700,000 miembros. John Paul Guichot creó la filosofía de la prosperidad basada en la ley del Antiguo Testamento, el diezmo, la ley de la siembra y la cosecha.
Y todas estas prácticas, según ellos, son para que los cristianos prosperen económicamente. El evangelio de la prosperidad coreano es un poco diferente al evangelio de la prosperidad norteamericano. Los coreanos dan, y dicen, entre más das, más recibes. Y Paul Yonggi Cho ha introducido dentro de la iglesia conceptos muy orientales, como el de la visión. Y la usa desde el concepto oriental, es decir, lo que quieres lo visualizas y lo obtienes. Y a partir de ahí se formó toda una doctrina alrededor de las demás iglesias de este supuesto pastor Paul Yonggi Cho. Glorios, ahí mismo en Corea y también en otros países que tienen la misma visión y tienen que respetar la visión que fue dada al siervo de Dios. Y esto lo han copiado muchas denominaciones alrededor del mundo. Muchas iglesias te dicen, no puedes negar la visión que tiene la iglesia, porque si tú niegas la visión eres un hereje. Y hay muchos pastores que hablan de eso. Por ejemplo, esta secta del G12, liderada por César Castellanos, todo lo que dice lo toma de Paul Yonggi Cho. Y aunque los norteamericanos son menos místicos que los coreanos, igual están mal. Porque para ellos un cristiano vale si puede comprar. Y te dicen, tú vales si tienes dinero. Tú vales conforme a la capacidad económica que tengas. Y se parecen a los del mundo, ¿sí o no? Porque en el mundo hay un dicho, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Gloria a Dios. Y ellos aseguran que si tú eres un buen cristiano, entre comillas, sí o sí, te tienes que hacer rico. Pero los malos son pobres, porque ser pobre es una maldición. Y si tú eres pobre es porque estás en pecado, o porque no rompiste las cadenas de maldición. Y ante todas estas cosas que acabo de decirles, surge una pregunta. ¿Tendrá todo esto respaldo bíblico? Por supuesto que no. Y ellos aseguran, Dios nos libró de la pobreza, Dios nos libró de la enfermedad y la muerte, porque todo eso es maldición. Y se basan en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vayamos entonces. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y sacan este texto, hermano, estos hombres. Aleluya. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Miren lo que dice el Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y toman este texto para asegurar que la pobreza, la enfermedad y la muerte son consecuencias de la maldición de la ley. Pero a mí me parece que no entienden lo que significa maldición de la ley. Gloria a Dios. Y dicen que Jesús nos libertó de esta maldición al morir en la cruz. Así que ya no tenemos que ser pobres, ya no tenemos que enfermarnos, y no vamos a morir porque ahora tenemos la vida eterna, te dice. Gloria a Dios. Y esto le gusta a los hombres, les gusta a los cristianos. Y cuando las personas de allá afuera escuchan este tipo de cosas, les gusta y dicen, vamos a esa iglesia, porque les están enseñando mal. Jesús no quiere que me enferme, Jesús no quiere que sea pobre, Jesús quiere que sea un triunfador, voy a sacar el campeón que hay en mí. Entonces este tipo de enseñanzas llama, vende, ¿sí o no? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero ¿será que Pablo estaba hablando de esto? ¿Será que el enfoque de su enseñanza era sobre esto? Por supuesto que no. Pablo está enseñando que somos libres del yugo de la ley, que ya no va a ser con las fuerzas del hombre, porque antes, gloria a Dios, el pueblo de Israel, ningún gentil, gloria a Dios, no podía guardar la ley, y siempre pecaba, y cada vez tenía que estar llevando corderos, tenía que estar, gloria a Dios, aleluya, llevando becerros, llevando palomas. ¿Para qué?
para remisión de sus pecados. Porque eran muy pecadores, hermanos, los israelitas. Y no podían porque lo hacían solos en su carne. Pero ahora ya no estamos solos. Somos templos del Espíritu Santo. Y toda la ley se cumplió en Cristo. Porque Él es el Cordero inmolado. Él es nuestra ofrenda para nuestra salvación, que se dio una sola vez y para siempre. Y ahora, por gracia, somos salvos. Ya no tenemos que hacer nada. Ya no tenemos que hacer ninguna obra humana. Si alguien cree en Jesucristo, si alguien se arrepiente de sus pecados, desde ese momento viene a formar parte de la iglesia. Ahora somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, si fuera verdad que ser pobre o estar enfermo o morir es una maldición o es por causa del pecado, entonces, rayos, ¿Jesús estaba maldito? ¿Ah? ¿Los apóstoles eran malditos? ¿Los discípulos eran malditos? Yo no veo que Jesús era rico. ¿Qué decía él? Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Sí o no? No, Dios. ¿Qué dijo Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener abundancia, pero también he aprendido a tener escasez. He aprendido a tener hambre, pero también sé lo que es estar saciado. En todo y por todo he sido enseñado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el caminar cristiano es así, ¿sí o no? Hay veces que hay, pero a veces nos falta. Gloria a Dios. No siempre, gloria a Dios, es viento en popa. ¿Están entendiendo?